El carruaje se inclinó tan bruscamente que Carolina no tuvo tiempo de agarrarse de la correa. Fue arrojada contra la pared. Su hombro golpeó el borde de la ventana y soltó un grito. El crujido de la madera al romperse, el relincho de los caballos, el grito del cochero, todo se fundió en una cacofonía de terror. Luego, el carruaje volcó. El mundo estalló en dolor y oscuridad. Cuando Carolina recuperó el conocimiento, lo primero que sintió fue el olor a tierra y humedad. Luego, un dolor punzante y nauseabundo en la cabeza. Intentó moverse y gimió. El brazo izquierdo no le respondía, y algo afilado se le clavaba en las costillas. Abrió los ojos. El carruaje yacía de costado. La portezuela sobre su cabeza estaba abierta de par en par, y a través de ella se veía un cielo gris. Llovía. Una llovizna fría, otoñal. «Señorita Hendricks», graznó, intentando distinguir a su acompañante en la penumbra del carruaje volcado. Silencio. Carolina giró la cabeza con dificultad. La anciana acompañante yacía inmóvil contra la pared opuesta, con los ojos cerrados y una mancha oscura de sangre en la sien. «No», susurró Carolina. «No, no, no». Intentó arrastrarse hacia ella, pero el dolor en el costado se volvió insoportable. Algo se había roto. ¿Una costilla? ¿El brazo? No lo sabía. Solo sabía que tenía que salir, pedir ayuda, encontrar al cochero. Con un esfuerzo enorme, Carolina se arrastró hacia la portezuela abierta, aferrándose con la mano sana a la tapicería del asiento. Cada movimiento le provocaba un dolor agudo, y puntos negros danzaban ante sus ojos. Finalmente, logró salir y se desplomó sobre la tierra mojada. La lluvia empapó de inmediato su vestido de viaje, de lana azul oscuro, con talle alto y mangas largas, ahora rasgado en el hombro y manchado de barro. Carolina yacía allí, respirando con dificultad, tratando de controlar el dolor y las náuseas. Miró a su alrededor. El carruaje estaba de costado en medio de un camino forestal. O más bien, lo que alguna vez fue un camino. Ahora era solo un sendero de lodo entre árboles altos. Uno de los caballos yacía inmóvil en el arnés. El otro había desaparecido. El cochero. Lo vio a unas pocas yardas del carruaje. No se movía. «Dios mío», exhaló. Carolina intentó ponerse de pie, pero las piernas le fallaron. Volvió a sentarse en el barro, presionando su mano sana contra el costado. Tenía que pensar. ¿Dónde estaba? ¿A qué distancia de la finca de Lord Westbrook? Lord Westbrook, su prometido. Un hombre al que había visto solo 3 veces en su vida. Un hombre con el que debía casarse en una semana. El recuerdo la inundó, vívido y amargo. 2 meses atrás, su padre la había llamado a su despacho. «Carolina, tengo excelentes noticias», dijo él, sin levantar la vista de los papeles sobre su escritorio. «Lord Westbrook ha hecho una propuesta. He dado mi consentimiento. La boda será en noviembre». Ella se quedó de pie en medio del despacho con su vestido de mañana de muselina gris claro, apretando los puños, incrédula. «Pero apenas conozco a Lord Westbrook. Ya lo conocerás mejor después de la boda». Su padre finalmente la miró, y en su mirada no había ni calidez ni compasión. «Es un hombre digno, adinerado, de buena familia. Deberías estar agradecida». «No lo amo. El amor es un lujo que no podemos permitirnos». Su voz se endureció. «La finca de los Montgomery está endeudada. Tu hermano ha perdido una fortuna en las cartas. Lo único que puede salvar a nuestra familia es un buen matrimonio. Y tú lo has conseguido». Carolina apretó la mandíbula. «Entonces no soy más que una mercancía, vendida para pagar deudas». Su padre se levantó y se acercó a ella. Ni un músculo se movió en su rostro. «Eres mi hija, y tu deber es ayudar a tu familia. Lord Westbrook te espera en su finca de Yorkshire en 2 meses. Allí celebraremos la boda. Prepárate». Salió, dejándola sola en el frío despacho, y Carolina comprendió que no tenía elección. La lluvia arreciaba. Carolina estaba sentada en el barro junto al carruaje volcado,
abrazándose la costilla herida e intentando no entrar en pánico. ¿Dónde estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado desde el accidente? El cochero había dicho que faltaban unas pocas horas para llegar a la finca de Westbrook, pero eso fue antes de que tomaran ese estrecho camino forestal para, según él, atajar. Ahora estaba sola, en medio del bosque, con un cochero muerto, una acompañante muerta o moribunda, y sus propias heridas que le impedían moverse. Tenía que encontrar ayuda. ¿Pero cómo? Carolina intentó levantarse de nuevo. Esta vez logró ponerse de rodillas. Un dolor agudo le atravesó el costado y se mordió el labio hasta sangrar para no gritar. Lenta, muy lentamente, se puso de pie. El mundo dio vueltas. Se aferró al borde del carruaje, esperando a que pasara el mareo. Luego, paso a paso, comenzó a avanzar por el camino. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Simplemente caminaba, porque quedarse quieta significaba morir de frío y por las heridas. Los árboles se alzaban a ambos lados, altos robles y fresnos, casi desnudos, con algunas hojas aferradas a las ramas. El suelo estaba cubierto de hojarasca, resbaladiza por la lluvia. Carolina tropezaba, caía de rodillas, se levantaba y seguía adelante. El tiempo perdió su significado. No sabía si habían pasado minutos u horas. Solo sabía que tenía frío, que le dolía, que las fuerzas la abandonaban con cada paso. Finalmente, cayó y no pudo levantarse más. Yacía sobre las hojas mojadas, mirando el cielo gris a través de las ramas desnudas, y pensó: así es como voy a morir, sin convertirme en la esposa de Lord Westbrook, sin ver a mis hijos, sin saber qué es el amor. Extrañamente, ese último pensamiento le dolía más que las costillas rotas. Los ojos se le cerraban solos. Carolina intentó luchar, pero la oscuridad era más fuerte. Y entonces escuchó una voz, Dios santo, una voz masculina, grave, con un toque ronco, preocupada. Carolina intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban demasiado. Sintió como unas manos la giraban con cuidado sobre su espalda. Le tocaban la frente, el cuello, comprobando su pulso. «Está viva», murmuró la misma voz. «Gracias a Dios, está viva». Luego sintió que la levantaban. Unos brazos fuertes se deslizaron bajo su espalda y sus rodillas alzándola con facilidad, como si no pesara nada. Carolina gimió por el dolor en el costado, por la sorpresa. «Tranquila», la calmó la voz. «Te ayudaré. Resiste». Finalmente obligó a sus ojos a abrirse. Y lo vio. El hombre que la sostenía en brazos era atractivo. No, atractivo era una palabra demasiado suave. Era impactante. Rasgos afilados, como tallados en piedra. Una nariz recta, una mandíbula decidida. Pómulos que proyectaban sombras en sus mejillas. Cabello oscuro, mojado por la lluvia, pegado a la frente. Y sus ojos, profundos, de un azul intenso como el cielo de invierno antes de una nevada, enmarcados por pestañas oscuras. La miraba con tal concentración que a Carolina se le cortó la respiración. «¿Quién?» graznó. Luego la interrumpió. «Ahora hay que salir de la lluvia. Estás herida, de gravedad». Caminaba rápido a pesar de su peso, con paso firme sobre el resbaladizo sendero del bosque. Carolina veía cómo se tensaban los músculos de su cuello, cómo latía el pulso en su garganta. Vestía de forma sencilla, una tosca camisa de lino, un chaleco de cuero, pantalones oscuros y botas altas. Ninguna elegancia mundana, pero había algo en él, poderoso, salvaje, auténtico. «El carruaje», murmuró ella. «Había gente». «Lo sé, lo vi». Su mandíbula se tensó. «Enviaré a mis hombres más tarde». «Primero, tú». Carolina quiso discutir, pero no tenía fuerzas. La cabeza le daba vueltas, el dolor no cedía y el frío le calaba hasta los huesos. Se acurrucó contra su pecho, cálido, firme, y cerró los ojos. Cuando volvió en sí estaba acostada sobre algo blando.
Abrió los ojos y vio un techo bajo con vigas de madera, una chimenea en la que ardía el fuego y paredes de piedra gris. Era una habitación pequeña, amueblada con sencillez. Una mesa, dos sillas, un baúl junto a la pared y estantes con libros. Una cabaña de caza, o algo parecido. Yacía en una cama estrecha, cubierta con una pesada manta de lana. Alguien le había quitado el vestido mojado, una idea que la hizo sonrojarse. Ahora solo llevaba un fino camisón y... «No te preocupes». La voz la sobresaltó. Carolina giró la cabeza y lo vio. El hombre estaba sentado en una silla junto a la chimenea, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. La observaba con la misma mirada concentrada, inquisitiva, evaluadora. «No te quité el vestido», dijo con voz neutra. «La señora Clara, mi ama de llaves, me ayudó. Vive en la cabaña de al lado. Ahora ha ido a buscar al médico». Carolina tragó saliva. Tenía la garganta seca, como si tuviera polvo atascado. «Gracias, no». Él asintió, se levantó, se acercó a la mesa y sirvió agua de una jarra en una taza. Se la llevó. «Bebe, despacio». Carolina intentó incorporarse, pero el dolor en el costado era demasiado fuerte. Él se sentó de inmediato en el borde de la cama, le sostuvo la cabeza con cuidado y le acercó la taza a los labios. El agua estaba fría, limpia, divina. Carolina bebió con avidez, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. «No tan rápido», le advirtió. «Vas a vomitar». Redujo la velocidad obedeciendo. Cuando terminó, él le bajó la cabeza suavemente sobre la almohada. «¿Cómo te sientes?» «Adolorida», respondió con sinceridad. «El brazo, el costado, la cabeza». «Tienes una costilla rota, quizás dos, el hombro dislocado, una conmoción cerebral». Lo dijo con calma, de manera profesional, como si estuviera acostumbrado a las heridas. «El médico lo confirmará, pero he visto suficientes lesiones para saberlo». Carolina lo observó con más atención. ¿Quién era? ¿Un cazador? ¿Un guardabosques? Pero sus manos estaban demasiado cuidadas para ser un simple trabajador, y su porte era demasiado seguro. Había algo aristocrático en su postura, en su forma de moverse. «¿Quién es usted?», preguntó directamente. Él esbozó una sonrisa corta y sin humor. «Adrian Rovenhurst, el conde de Rovenhurst, para ser precisos». Hizo una pausa, aunque prefiero lo primero. Carolina estaba desconcertada. ¿Un conde? ¿Aquí en una cabaña de caza en medio del bosque? ¿Qué hace un conde solo en el bosque? Esconderse. Respondió con una leve sonrisa. De la alta sociedad, de las obligaciones, de una vida que no elegí. Se levantó, se acercó a la chimenea y apoyó una mano en la repisa. El fuego proyectaba reflejos en su perfil, afilado, casi severo. ¿Y qué hacía una dama, a juzgar por su costoso vestido y su carruaje, sola en un camino forestal? Carolina bajó la mirada. Iba a casa de mi prometido, a Yorkshire, con Lord Westbrook. Algo cambió en la atmósfera de la habitación. Adrian se giró bruscamente. «¿Westbrook?», preguntó. «¿Richard Westbrook?» «Sí». «¿Lo conoce?» Su rostro se volvió impenetrable. «Lo conocí una vez, hace mucho tiempo». Guardó silencio y luego añadió con voz apagada. «No es el tipo de hombre con el que una mujer debería casarse». Carolina quiso preguntar a qué se refería, pero llamaron a la puerta. Adrian abrió, y entró una mujer mayor con un vestido sencillo y un delantal, con una cesta en las manos, seguida de un hombre de pelo cano con un maletín negro de médico. «Aquí está, doctor Parrish», dijo la mujer, acercándose a la cama. «Pobrecita, es un milagro que esté viva». El médico comenzó su examen, profesional pero no sin compasión. Carolina apretaba los dientes, intentando no gemir mientras él le palpaba las costillas, le revisaba el hombro y le examinaba la cabeza. «3 costillas rotas», anunció finalmente. «El hombro dislocado, el conde ya lo ha colocado, buen trabajo. Un fuerte golpe en la cabeza, pero la conmoción no parece grave. Ha tenido suerte, milady. Podría haber sido mucho peor». «¿Y mi acompañante?», preguntó Carolina en voz baja. «La señorita Hendricks
Estaba en el carruaje, y el cochero. El médico intercambió una mirada con Adrian. Este negó con la cabeza. Lo siento, dijo él, no sobrevivieron. Mis hombres encontraron el carruaje hace una hora. Sus cuerpos han sido trasladados al pueblo. Las lágrimas le quemaron los ojos. Carolina no era cercana a la señorita Hendricks. La anciana acompañante era silenciosa y severa, pero no merecía una muerte así. Es culpa mía, susurró. Si no fuera por mí, si no fuera por este viaje. No, la interrumpió Adrian bruscamente. Es culpa de un mal camino, de unos caballos asustados y de un desafortunado accidente. No tuya. El médico le aplicó un vendaje en las costillas, le dio una tintura para el dolor y le ordenó reposo absoluto durante al menos una semana. Luego veremos si la dama puede viajar, añadió. Pero hasta entonces, solo descanso. Cuando el médico se fue y la señora Clara se marchó a preparar la comida, Carolina se quedó a solas con Adrian. Él estaba sentado en el sillón junto a la chimenea, mirando el fuego, sumido en sus pensamientos. Carolina lo observaba a la luz parpadeante, cómo las sombras jugaban en su rostro, cómo temblaban los músculos de su mandíbula apretada, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en el reposabrazos. ¿Por qué estás en el bosque?, preguntó finalmente. La verdad, no la excusa de huir de la sociedad. Él se volvió hacia ella, y en sus ojos azules se reflejaba el dolor, porque hace 2 años cometí un error, imperdonable. Y ahora no puedo volver a la vida que tenía. Hizo una pausa. Y no quiero. ¿Qué error? Adrian se rió con amargura, sin alegría. Me enamoré de la mujer equivocada. Cancelé mi compromiso en el último momento. Destruí mi reputación y su vida. Me convertí en un paria. La miró directamente. Ahora vivo aquí, lejos de todos. Administro mi finca desde una cabaña en el bosque, y soy feliz. Lo último sonó a mentira. Carolina lo miraba, y algo extraño sucedía en su pecho. Calidez, atracción, una curiosidad mezclada con algo más grande. Este hombre le había salvado la vida. Este hombre la había sostenido en brazos, la había llevado a través de la lluvia, la había cuidado. Este hombre, conde y exiliado, era el más auténtico de todos los hombres que había conocido, y le quedaba una semana antes de poder continuar su viaje hacia su prometido. Una semana que podría cambiarlo todo. Gracias, dijo en voz baja, por salvarme. Adrian asintió y se volvió hacia el fuego. Duerme. Necesitas descansar. Carolina cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Pensaba en lo caprichoso que era el destino. Por la mañana viajaba hacia un prometido al que no amaba. Ahora yacía en una cabaña de caza, salvada por un conde exiliado con ojos azules y secretos en su pasado. Y por alguna razón, a pesar del dolor, del miedo, de la incertidumbre, sentía que esto era lo correcto. Que aquí mismo, en esta pequeña cabaña en medio del bosque, comenzaría algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Adrian no podía dormir. Yacía en el estrecho diván de la habitación contigua, la que le servía de despacho y dormitorio, cuando se quedaba a pasar la noche en la cabaña de caza, y escuchaba su respiración al otro lado de la pared. Regular, tranquila, un sueño inducido por la tintura del doctor Parrish. Pero él no podía pegar ojo. Todavía la veía, pálida, empapada, yaciendo sobre las hojas caídas como una muñeca rota. Cuando la encontró durante su ronda por sus tierras, el corazón se le detuvo por un instante. Pensó que estaba muerta, pero luego vio el leve movimiento de su pecho, escuchó una inspiración ronca y algo dentro de él se conmovió. La tomó en brazos, ligera, a pesar de la ropa mojada, y comprendió que no sostenía simplemente a una mujer herida. Sostenía algo frágil y al mismo tiempo fuerte, algo que le hizo olvidar sus propias reglas, no involucrarse, no ayudar, no dejar que nadie entrara en su vida. Adrian se giró boca arriba, mirando el techo oscuro. ¿Qué demonios estaba haciendo? Ella era la prometida de Richard Westbrook.
Un hombre al que Adrian alguna vez consideró un amigo. Un hombre que lo traicionó en el momento más difícil de su vida. Debería haberla enviado lejos en cuanto el médico terminara su examen. Enviarla con la señora Clara al pueblo y de allí a la ciudad más cercana, donde podría esperar a que Westbrook enviara un carruaje por ella. Pero no pudo. Porque ella lo miraba con esos ojos, enormes, de color ámbar oscuro con destellos dorados, enmarcados por largas pestañas. Ojos en los que se leía el dolor, el miedo, pero también algo más. Fuerza, dignidad, la negativa a rendirse. Era joven, demasiado joven para Westbrook, que pasaba de los 40, 19, quizás 20 años. Su rostro aún no había perdido la suavidad juvenil, pero sus rasgos estaban definidos por el tiempo y el carácter. Pómulos altos, una nariz recta y elegante, labios carnosos, ahora pálidos por el dolor. Su piel era blanca, casi transparente, con una dispersión de pecas apenas visibles en las mejillas, que la delataban como una joven y no como una dama de sociedad. Su cabello. Dios, su cabello. Cuando la señora Clara la desvestía, Adrian se había apartado, pero de reojo había visto. Largo, casi hasta la cintura, ondulado, del color del trigo maduro con mechones de miel. Ahora estaba trenzado y caía sobre su hombro, pero imaginaba cómo se vería suelto. Apretó los puños, ahuyentando esa visión. No podía. Era la prometida de otro. Estaba aquí temporalmente. En una semana se iría y nunca más la volvería a ver. Pero, por alguna razón, ese pensamiento le causaba un dolor casi físico. La mañana llegó con una luz gris y fría. Adrian se levantó antes del amanecer, una vieja costumbre militar de la que no podía deshacerse ni siquiera después de 5 años retirado. Encendió el fuego en la chimenea, puso agua para el té y revisó las provisiones de comida. La señora Clara había prometido venir al mediodía con sopa y pan fresco, pero hasta entonces, él mismo debía cuidar de su invitada herida. Era una sensación extraña, cuidar de alguien más que de sí mismo. Estaba acostumbrado a la soledad. 2 años en esta cabaña, lejos de todos, le habían enseñado a ser autosuficiente. No necesitaba compañía, ni conversaciones, ni la presencia de otras personas. Le bastaban sus libros, el bosque y el silencio. Pero ahora ese silencio lo oprimía. Adrian abrió silenciosamente la puerta de la habitación donde dormía Carolina. Yacía inmóvil, con el rostro vuelto hacia la ventana y los labios ligeramente entreabiertos. La trenza se le había deslizado del hombro y algunos mechones rebeldes se enroscaban en la almohada. Respiraba de manera uniforme y profunda. No debería mirarla así. No debería notar cómo la manta subía y bajaba al ritmo de su respiración, cómo las largas pestañas proyectaban sombras sobre sus pálidas mejillas, cómo la curva de su cuello se unía a la frágil línea de sus clavículas. 19 años, casi una niña, y él tenía 32, un exiliado, un hombre con un pasado que no lo dejaba en paz. Adrian cerró la puerta y volvió a la chimenea. Carolina se despertó con el olor a té y algo más, humo, madera, una colonia masculina, el olor que la había envuelto desde que él la tomó en brazos en el bosque. Abrió los ojos. La luz del sol, débil pero presente, se filtraba por la pequeña ventana. La lluvia había cesado. Afuera se veían los árboles, casi desnudos, y un trozo de cielo gris. El dolor en el costado había disminuido. La tintura del médico funcionaba, pero moverse seguía siendo difícil. «Despertaste». La voz la hizo girarse. Adrian estaba en la puerta, con una bandeja en las manos. En la bandeja había una taza de té humeante, un plato con pan y queso, y una jarra de agua. «Sí», respondió, intentando incorporarse. El dolor le punzó el costado y gimió. Adrian dejó la bandeja sobre la mesa de inmediato y se acercó a la cama. «No te muevas bruscamente, las costillas necesitan tiempo». Con cuidado la ayudó a sentarse, colocando almohadas detrás de su espalda. Sus manos eran seguras, pero delicadas. «¿Mejor?» «Sí, gracias». Trajo la bandeja y se la puso en el regazo. Carolina tomó la taza. Las manos le temblaban y el té se derramaba. «Te ayudo», dijo Adrian, sentándose de nuevo en el borde de la cama. «No es necesario, puedo sola. No discutas».
Le quitó la taza de las manos y se la acercó a los labios. Carolina lo miró, su rostro concentrado, sus cejas fruncidas, la forma en que los músculos de su cuello se tensaban bajo el cuello desabrochado de la camisa. Hoy vestía de manera sencilla, una camisa verde oscuro de lino grueso, un chaleco negro desabrochado, pantalones oscuros, el cabello ligeramente despeinado y una ligera barba en las mejillas. Se veía real, vivo. No como esos caballeros pulcros que la rodeaban en los bailes de Londres. No como Lord Westbrook, con su fría cortesía y sus cumplidos vacíos. «Me estás mirando», observó Adrian, sin apartar la vista de la taza. Carolina se sonrojó. «Lo siento, es solo que no pareces un conde». Él sonrió. «Porque no soy un conde, no uno de verdad». Dejó la taza, tomó un trozo de pan y se lo ofreció. «Heredé el título hace 5 años, tras la muerte de mi tío. No lo quería, no estaba preparado, pero no tuve elección. ¿Por qué no lo querías?» Adrian guardó silencio mirando por la ventana. «Porque un título es una jaula, obligaciones, expectativas. Tienes que ser alguien que no eres, sonreír a gente que desprecias, casarte con una mujer a la que no amas para continuar el linaje». Se volvió hacia ella. «Renuncié a todo eso. Dejé la administración de la finca en manos de gente de confianza. Me vine aquí, y aquí solo soy Adrian, no un conde, no un heredero, solo un hombre». Carolina lo miró, y algo se le encogió en el pecho. «Pero estás solo», sí, no lo negó. «Pero es mejor que estar rodeado de gente y sentirte solo de todos modos». Ella lo entendía. Dios, cómo lo entendía. Toda su vida había estado rodeada de gente. Su padre, su hermano, sirvientes, institutrices, amigas, pero siempre había estado sola, porque nadie veía a la verdadera Carolina. Solo veían a la hija, al buen partido, a un adorno para el salón. «Háblame de ti», le pidió Adrian, devolviéndola a la realidad. «¿Quién eres, Carolina Montgomery?» Ella mordió el pan, masticó, ordenando sus pensamientos. «La hija menor del vizconde Montgomery, 19 años, soltera, pronto casada». La amargura tiñó sus últimas palabras. «Tengo un hermano mayor, el heredero, que perdió la fortuna familiar en las cartas, y un padre que decidió que yo debía salvar a la familia con un buen matrimonio». «Westbrook», constató Adrian. «Sí». Ofreció una generosa dote por la novia. Mi padre aceptó. A mí no me preguntaron. ¿Y tú aceptaste, así sin más?» Carolina se rió, una risa corta y sin alegría. ¿Acaso tenía elección? Soy una mujer, de 19 años, sin fortuna, sin perspectivas. Mi deber es obedecer a mi padre, casarme, tener hijos, morir sin haber vivido una vida de verdad. Lo miró. «No es así como funciona el mundo». Adrian guardó silencio. Luego se levantó y se acercó a la ventana. «El mundo funciona como permitimos que funcione». Su voz era dura. «Puedes negarte, puedes huir, puedes elegir tu propia vida». Es fácil decirlo cuando eres un conde, un hombre con dinero y libertad. Él se giró, y en sus ojos ardía el fuego. «¿Crees que fue fácil para mí? Renuncié a mi compromiso un día antes de la boda. Destruí la vida de mi prometida. Perdí amigos, me convertí en un paria. Me maldecían en todos los salones de Londres. Se acercó. Pero elegí, porque no podía vivir una mentira. No podía despertarme 10 años después y darme cuenta de que había desperdiciado mi vida en algo que me estaba matando». Carolina lo miró, y el corazón le latía tan fuerte que le pareció que él debía oírlo. «¿Por qué renunciaste al compromiso?», preguntó en voz baja. «La verdad». Adrian se sentó de nuevo en el borde de la cama, tan cerca que ella sentía el calor de su cuerpo. «Porque me di cuenta de que no la amaba. Nunca la había amado. Era un matrimonio de conveniencia. 2 familias nobles uniendo sus fortunas. Todos estaban contentos. Se rió con amargura. Todos, excepto yo. Porque un día conocí a otra mujer. Y comprendí lo que era el amor verdadero. Algo doloroso le punzó el pecho. ¿Y qué pasó? Estaba casada, con un amigo mío. Su voz se volvió apagada.
No hice nada, no la toqué, no le hablé de mis sentimientos, simplemente la amaba, en silencio, sin esperanza. Y eso me destrozó, porque comprendí que no podía casarme con otra sabiendo que mi corazón pertenecía a la mujer que nunca podría tener. ¿Ella lo sabía? No. La miró. Y me alegro de que no lo supiera, porque le habría causado dolor. Y yo no quería causarle dolor. Carolina no lo pensó. Simplemente extendió la mano y le tocó la cara, la mejilla cubierta de barba, cálida bajo sus dedos. Eres un buen hombre, Adrian Rovenhurst. Él se quedó inmóvil. La miró, larga e intensamente. Luego, lentamente, cubrió la mano de ella con la suya. No digas eso, no me conoces. Sé lo suficiente. Me salvaste la vida, cuidas de mí, renunciaste a todo por ser honesto. Ella sonrió. Es más de lo que puedo decir de cualquier hombre que he conocido. Algo cambió en su mirada. Se volvió más cálida, más suave. Eres asombrosa, susurró. Tienes 19 años y ya eres más sabia que muchas personas que he conocido. Quizás porque no he tenido elección. La sabiduría llega cuando vives una vida que no es la tuya. Él apartó la mano de ella de su cara, con cuidado, casi con ternura. Necesitas descansar. El médico dijo 1 semana de reposo. 1 semana, repitió ella. ¿Y después? Después irás con Westbrook. Te casarás con él, te convertirás en Lady Westbrook. Su voz se volvió neutra, incolora, como debe ser. Carolina quiso discutir, quiso decir que no quería, que la idea de ir con Westbrook ahora le parecía insoportable, que en una sola noche en esta cabaña había sentido más que en todos sus 19 años de vida. Pero guardó silencio, porque él tenía razón. Iría, se casaría, viviría la vida que habían elegido para ella. ¿O no? El día transcurrió lentamente. La señora Clara llegó con comida, ayudó a Carolina a lavarse y a ponerse un camisón limpio, uno sencillo de algodón blanco que pertenecía al ama de llaves. Carolina oyó a Adrian hablar con ella en la habitación de al lado, en voz baja, pero captó algunas palabras. Carruaje, pueblo, funeral. La señorita Hendricks y el cochero serían enterrados en el cementerio local. Adrian ya había enviado una carta al padre de Carolina, informándole del incidente y de que su hija estaba a salvo. A salvo. ¿Qué palabra tan extraña? Se sentía a salvo aquí, más que nunca en su propia casa. Por la noche, Adrian le trajo la cena, sopa de verduras, pan y manzanas. Se sentó a su lado y volvió a darle de comer como a una niña. Carolina se sentía avergonzada, pero no podía negarse. Sus manos todavía estaban débiles y los movimientos le causaban dolor. «Háblame de la guerra», le pidió entre cucharadas de sopa. Él frunció el ceño. «¿Cómo sabes que estuve en la guerra?» «Por cómo te mueves, por la cicatriz en tu mano». Señaló su muñeca, donde se veía una fina línea blanca, apenas perceptible. «Por cómo examinaste mis heridas. Has visto cosas así antes». Adrian dejó el plato y se reclinó en la silla. España, 4 años, infantería. Su voz se volvió distante. Vi muchas muertes, demasiadas. Cuando volví me di cuenta de que no podía vivir la vida de antes. Todo parecía falso. Los bailes, las cartas, las conversaciones de salón. La gente se quejaba del mal vino, y yo recordaba a mis soldados muriendo de sed en el polvo de los caminos españoles. Carolina le tocó la mano. «Lo siento, no debería haber preguntado». «No, está bien». Él miró la mano de ella sobre la suya. «Es solo que hace mucho que no hablo de esto con nadie». «¿Por qué?» «Porque nadie quiere oírlo. Quieren historias de gloria y heroísmo, no la verdad sobre el barro, la sangre y la muerte». Ella le apretó los dedos. «Yo quiero oírla». «La verdad». Él la miró largamente. Luego lentamente empezó a contar. Sobre las batallas bajo un sol abrasador. Sobre los compañeros que murieron a su lado. Sobre las cartas a casa que nunca llegaban. Sobre cómo aprendió a no sentir. Porque sentir significaba volverse loco. Carolina escuchaba sin interrumpir, y con cada palabra lo entendía mejor.
Entendía por qué estaba aquí, por qué estaba solo, por qué no podía volver a la vida de sociedad. Estaba roto, como ella, solo que de maneras diferentes. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. El fuego crepitaba en la chimenea. Afuera, la noche había caído. Gracias, dijo ella en voz baja, por contármelo. Adrian asintió y se levantó. Necesitas dormir. Mañana intentaremos que te levantes. Que camines un poco. Si no, los músculos se atrofiarán. De acuerdo. Tomó la bandeja y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo y se giró. Carolina. ¿Sí? Me alegro de haberte encontrado. Hizo una pausa. Me alegro de que estés viva. Salió antes de que ella pudiera responder. Y Carolina se quedó en la oscuridad, con la mano en el pecho, donde le latía el corazón, y pensó, yo también, Dios, yo también. Por la noche tuvo sueños, extraños, febriles. Corría por el bosque con un vestido blanco y alguien la perseguía. No la alcanzaba, pero su voz sonaba cada vez más cerca. Carolina, Carolina. Se giraba y veía a Adrian, de pie entre los árboles, tendiéndole la mano. Corría hacia él, pero la distancia no disminuía. Y entonces aparecía otra figura, Lord Westbrook, a quien apenas recordaba. La agarraba del brazo, tirando de ella, y ella gritaba, pero no emitía ningún sonido. Se despertó sudando, sin aliento, y vio a Adrian. Estaba sentado en el sillón junto a su cama, inclinado hacia adelante, con la cabeza entre las manos. Dormía. Debió de oír sus gritos y vino corriendo, y se quedó dormido sin marcharse. Carolina lo observó a la tenue luz de las brasas de la chimenea. Su cabello oscuro, despeinado, cayéndole sobre la frente, sus largas pestañas proyectando sombras en las mejillas, sus labios ligeramente entreabiertos en el sueño. Era hermoso. Pero no era la belleza que se admira en los bailes, era la belleza de la fuerza, de la experiencia, del dolor vivido y superado. Extendió la mano, con cuidado de no despertarlo, y le tocó el pelo, suave, cálido. Adrian se movió, pero no se despertó. Y Carolina comprendió con una claridad aterradora. Se estaba enamorando. De un hombre al que conocía desde hacía 2 días. De un hombre que le había salvado la vida. De un hombre al que no podía tener, porque en una semana se iría. A casa de Westbrook, a una vida que no había elegido, y eso le rompería el corazón. Pero ahora, en esa noche, se permitió simplemente mirarlo, memorizar cada rasgo, cada suspiro, porque eso era todo lo que tendría. Esos 7 días, esa semana robada en el bosque, ese abrazo del destino, corto pero real. Y quizás eso era todo lo que necesitaba para vivir el resto de su vida. El recuerdo de Adrian Rovenhurst, del conde exiliado que le enseñó lo que era estar viva. La mañana del tercer día trajo cambios. Carolina se despertó con el sonido de voces fuera de la ventana, masculinas, en voz baja, pero audibles en el silencio matutino. Giró la cabeza con cuidado. El dolor en el costado se había atenuado, volviéndose tolerable. La tintura del doctor y el reposo estaban haciendo efecto. Fuera vio a Adrian. Hablaba con 2 hombres, ambos con toscas ropas de trabajo, claramente sirvientes o empleados de la finca. Junto a ellos había una carreta en la que estaban sus cosas. El corazón le dio un vuelco, maletas, un neceser de viaje, un baúl, todo lo que llevaba consigo a casa de su prometido, todo lo que debía formar parte de su nueva vida. Adrian dijo algo a los hombres y asintió. Descargaron la carreta y que llevaron las cosas a la casa por una puerta lateral. Habló con ellos unos minutos más. Luego los hombres se fueron, y él se quedó solo, mirando la carreta alejarse. Carolina vio la tensión en sus hombros, la forma en que se pasó una mano por la cara, un gesto de cansancio o frustración. Luego se volvió hacia la casa, y sus miradas se encontraron a través de la ventana. Por un segundo, ambos se quedaron inmóviles. Luego, Adrian asintió y desapareció de la vista. Entró unos minutos después, llevando una bandeja con el desayuno.
Gachas de avena con miel, leche fresca, panecillos aún calientes. El olor hizo que el estómago de Carolina rugiera traicioneramente. «Buenos días», dijo, dejando la bandeja en la mesita junto a la cama. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, mucho mejor». Intentó sentarse por sí misma y, aunque sintió una punzada de dolor, lo logró sin ayuda. Una pequeña victoria. Vi la carreta. ¿Son mis cosas? Sí. Adrian se sentó en el sillón, evitando mirarla. Mis hombres las encontraron en el carruaje. Las maletas están intactas. Ordené que las trajeran aquí. Pensé que necesitaría ropa y lo demás. Carolina miró hacia la puerta, detrás de la cual debían de haber apilado su equipaje. Gracias, es muy considerado por tu parte. Él asintió, pero su rostro permaneció impenetrable. Desayunaron en un silencio incómodo, tenso. Algo había cambiado desde la noche anterior, desde el momento en que él le contó sobre la guerra. Cuando ella le sostuvo la mano y sintió que entre ellos surgía algo más que la simple gratitud de una mujer herida hacia su salvador, algo aterrador y atractivo a la vez. Después del desayuno, Adrian la ayudó a levantarse. Por primera vez en 3 días, se puso de pie, insegura, apoyada en su brazo, pero de pie. «Necesitas caminar», dijo él, «poco a poco. Si no, los músculos se debilitarán tanto que luego no podrás moverte». Carolina asintió. Dio un paso, luego otro. El dolor palpitaba en su costado, pero era tolerable. Adrian la sostenía por la cintura, con firmeza y seguridad, soportando todo su peso. «Bien», la animó. «Un poco más». Caminaron hasta la ventana y de vuelta. Carolina jadeaba como si hubiera corrido 1 milla, pero sentía un extraño triunfo. «Lo he conseguido», exhaló. «Claro que sí». En su voz había un matiz de orgullo. «Eres más fuerte de lo que crees». La ayudó a sentarse de nuevo en la cama. Carolina se reclinó en las almohadas, cerró los ojos y esperó a que su respiración se calmara. «¿Adrian? ¿Sí? ¿Puedo ver mis cosas?» Abrió los ojos y lo miró. «Quiero cambiarme, ponerme algo mío. No es que no esté agradecida a la señora Clara, pero, por supuesto». Se levantó. «Te las traeré». Salió y regresó con una de sus maletas, una pequeña de cuero con las iniciales KM grabadas en oro en la tapa. La dejó sobre una silla. «Aquí deberían estar los vestidos. Si necesitas ayuda, puedo sola», dijo Carolina rápidamente, sintiendo cómo le ardían las mejillas. «Gracias». Él asintió y salió, cerrando la puerta. Carolina abrió la maleta con manos temblorosas. Dentro, cuidadosamente doblados, estaban sus vestidos, los que había llevado para su vida en la finca de Westbrook. Vestidos de mañana de muselina y lana, de día de seda, uno de noche de terciopelo. Ropa interior, medias, cintas, chales, todo lo que debía constituir su ajuar. Sacó lo primero que encontró. Un sencillo vestido de día de muselina, de color lavanda oscuro, con talle alto, mangas largas y un discreto escote adornado con encaje blanco. No era demasiado elegante, pero tampoco demasiado informal, adecuado para una dama en recuperación. Cambiarse fue un suplicio. Cada movimiento le provocaba dolor en las costillas, y el brazo izquierdo apenas le respondía. Pero Carolina se las arregló obstinadamente por sí misma, negándose a pedir ayuda. Cuando terminó, se paró frente al pequeño espejo de la pared, observando su reflejo. Un rostro pálido, ojeras oscuras, el cabello aún recogido en una simple trenza. Se veía diferente. No como la Carolina Montgomery que había salido de Londres 3 días antes. Más joven, más vulnerable. Pero en sus ojos había algo nuevo, una especie de fuerza interior, una determinación, como si el accidente no la hubiera roto, sino que, por el contrario, la hubiera despertado. Se deshizo la trenza y se peinó con los dedos. El peine no estaba en esa maleta, debía de estar en otro equipaje. Las ondas caían sobre sus hombros casi hasta la cintura, enmarcando su rostro con suaves mechones. Llamaron a la puerta. «¿Se puede?» «Sí».
Adrian entró y se quedó paralizado en el umbral. La miró de tal manera que a Carolina se le cortó la respiración, larga e intensamente, como si la viera por primera vez. Su mirada recorrió su rostro, su cabello suelto, su figura en el vestido, y volvió a sus ojos. ¿Tú? Se interrumpió, carraspeó. Te sienta bien. El color, el vestido. Gracias. El silencio se prolongó. Estaban en lados opuestos de la habitación, pero el aire entre ellos vibraba de tensión. Pensé, comenzó Adrian, desviando la mirada, que quizás querrías salir. Un poco, a tomar el aire, si te sientes con fuerzas. Carolina no se lo esperaba. ¿Salir? ¿A dónde? Al jardín. Detrás de la casa hay un banco bajo un viejo roble. Es un lugar tranquilo. La miró de nuevo. Llevas 3 días encerrada. Un poco de sol te vendrá bien. Ella sonrió por primera vez en todos esos días con sinceridad. Me encantaría. Él la ayudó a abrigarse. Le echó sobre los hombros un pesado chal de lana azul oscuro que pertenecía a la señora Clara. Luego, la tomó del brazo y la guió lentamente a través de la casa. Un pequeño vestíbulo, otra habitación, una cocina con un enorme hogar y ollas de cobre colgadas de ganchos. Carolina miraba a su alrededor con curiosidad. La casa era modesta pero acogedora. Libros en las estanterías, algunos cuadros en las paredes, paisajes, escenas de caza, una chimenea con un hogar de piedra agrietada, una mesa de madera tosca cubierta con un mantel sencillo, la casa de un hombre solitario, pero en ella se sentía vida, calidez, algo que la convertía en un hogar, y no solo en un refugio. Adrian abrió la puerta trasera, y el aire fresco golpeó el rostro de Carolina. Frío, con olor a hojas caídas, a tierra, a humo lejano. Inspiró profundamente, con avidez. Cuidado, le advirtió Adrian sosteniéndola. No te apresures. Bajaron lentamente del porche de madera. Detrás de la casa se abría una vista del bosque. Inmenso, otoñal, casi desnudo. Los árboles se erguían como centinelas, sus ramas entrelazadas creando una red calada contra el cielo gris. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas amarillas y marrones, con algo de hierba verde asomando aquí y allá. Y bajo un enorme y viejo roble, como había prometido Adrian, había un banco de madera, oscurecido por el tiempo y las lluvias. Llegaron hasta él, muy lentamente, con paradas. Cada paso le costaba a Carolina, pero no se quejó. Adrian no la soltó ni un segundo. Su mano en su cintura era un apoyo firme. Cuando finalmente se sentaron, Carolina sintió un extraño alivio. No por haberse sentado, aunque también. Alivio por estar fuera de 4 paredes, por poder ver el cielo, los árboles, el horizonte, por estar viva. Gracias, dijo en voz baja. Por esto, yo no sabía cuánto necesitaba el aire fresco. Adrian estaba sentado a su lado, con las piernas estiradas, mirando el bosque. Lo entiendo. Después de la guerra, después de todo ese tiempo en las trincheras, en los cuarteles, no podía estar en lugares cerrados. Me asfixiaba. Por eso me vine aquí, al bosque. Aquí puedo respirar. Carolina lo miró. ¿Eres feliz aquí? Él guardó silencio, sopesando la respuesta. Estoy en paz. No es lo mismo que la felicidad, pero es mejor que la alternativa. ¿Y cuál sería la alternativa? La vida en Londres, el parlamento, los bailes. Fingir que me importan las intrigas, los chismes, quién se casa con quién. Se volvió hacia ella. Interpretar el papel del conde de Ravenshurst cuando por dentro solo soy Adrian, que quiere silencio. Ella lo entendía. Dios, cómo lo entendía. Yo también siempre he interpretado un papel, confesó. El de hija obediente, el de agradable compañera, el de la joven sonriente en los bailes. Pero por dentro quería más. Quería leer libros que no se suponía que una dama leyera. Quería montar a caballo al galope, no pasear con decoro. Quería discutir sobre política, ciencia, filosofía. Pero todo lo que me permitían era bordar y asentir cortésmente. Adrian se giró completamente hacia ella, mirándola con interés.
Y aún así, aceptaste casarte con Westbrook, convertirte en su esposa, encerrarte en otra jaula. Carolina apretó las manos en su regazo, porque pensaba que no había elección. Pensaba que así vivían todas las mujeres. Se casan, tienen hijos, mueren sin saber realmente quiénes son. Levantó la vista hacia él, pero entonces ocurrió el accidente. Y te conocí, y comprendí que se puede vivir de otra manera. Se puede, asintió él en voz baja, pero hay que pagar un precio por ello. ¿Te arrepentiste? Todos los días, se río con amargura, y ni una sola vez al mismo tiempo. Extraño, ¿verdad? No. Ella le tocó la mano. No es extraño, es simplemente humano. Sus dedos se entrelazaron. Adrian miró sus manos unidas y en su rostro luchaban las emociones. Carolina, comenzó con voz ronca. No deberías, no deberíamos. Lo sé, lo interrumpió. Estoy prometida. En unos días me iré, todo esto terminará. Pero ahora, ¿podemos simplemente ser dos personas que se entienden? Él asintió lentamente. Dos personas. Se quedaron sentados, tomados de la mano, mirando el bosque, y Carolina sintió cómo algo frágil y precioso nacía entre ellos. Algo que no tenía futuro, pero que era increíblemente real en ese momento. Después del almuerzo ligero, sopa y pan, Carolina regresó a su habitación. Adrian le trajo el resto de sus cosas y las apiló ordenadamente junto a la pared. Si necesitas algo, dímelo, dijo, y se dispuso a marcharse. Adrian, espera. Se detuvo en la puerta. Carolina abrió una de las maletas, rebuscó dentro y sacó un libro, encuadernado en cuero, gastado, claramente leído muchas veces. Byron dijo, mostrando la portada. Las peregrinaciones de Childe Harold. ¿Lo has leído? Algo cambió en su rostro. Lo he leído. Muchas veces. Tengo unos versos favoritos. ¿Quieres escucharlos? Dudó, luego asintió. Regresó y se sentó en el sillón junto a la chimenea. Carolina abrió el libro por la página marcada y comenzó a leer en voz alta. Su voz era suave pero clara, con un ligero dramatismo que daba aún más fuerza a las palabras de Byron. Hay un placer en los bosques sin senderos, hay un éxtasis en la solitaria orilla, hay sociedad donde nadie se entromete, por el mar profundo y la música en su rugido. Levantó la vista y vio que Adrian la miraba como si estuviera viendo algo asombroso e imposible. Continúa, pidió con voz ronca. Ella continuó. Leía lentamente, saboreando cada palabra, cada verso. Y Adrian escuchaba, sin apartar la mirada, y ella veía cómo su rostro cambiaba, volviéndose más suave, más abierto. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Nadie me había leído en voz alta, dijo él finalmente, desde que tenía 10 años y mi madre murió. El corazón de Carolina se encogió. Entonces yo te leeré, todos los días, mientras esté aquí. Él se levantó y se acercó a ella. Se arrodilló junto a la cama, de modo que sus rostros quedaron al mismo nivel. Eres increíble, susurró. ¿Lo sabes? No. Soy normal. Es solo que nadie me había dado la oportunidad de ser yo misma antes. Entonces, son ciegos. Su mano se alzó y le tocó la mejilla, lenta, casi reverentemente. Su pulgar recorrió su pómulo, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja. Carolina se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. Adrian, lo sé, no debería. Pero Dios, qué difícil es no tocarte cuando estás tan cerca. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Podía ver cada una de sus pestañas, cada diminuta línea alrededor de sus ojos, sentir su aliento en sus labios. Entonces tócame, susurró ella. Algo se rompió dentro de él. Se inclinó y la besó, suavemente, con cuidado, como si temiera romperla. Sus labios eran cálidos, firmes, con un sabor ligeramente salado, masculino. Carolina cerró los ojos, dejándose llevar.
respondiendo con torpeza pero con sinceridad. Era su primer beso, uno de verdad, no el casto roce de labios de despedida de un pariente. Fue una revelación. Adrian se apartó primero. Apoyó su frente en la de ella, respirando con dificultad. Lo siento, exhaló. No debería haberlo hecho. Estás prometida. Tú... No te disculpes, lo interrumpió. Por favor, no te disculpes por haberme hecho sentir viva por primera vez en mi vida. Él gimió en voz baja con dolor. Me estás arruinando, Carolina Montgomery. Entonces nos estamos arruinando mutuamente. La besó de nuevo, esta vez más profunda, más ardientemente. Sus manos se deslizaron en su cabello, enredándose en los mechones sedosos. Carolina se apretó contra él, ignorando el dolor en las costillas, sintiendo solo el calor, la fuerza, la necesidad. Estaba mal, lo sabía. Estaba prometida a otro. En unos días se iría. Esto no llevaría a nada más que a corazones rotos. Pero ahora, en ese momento, con sus labios sobre los de ella, con sus manos en su cabello, nada más importaba. Solo ellos. Solo esto. Solo los momentos robados en el bosque, donde nadie podía encontrarlos. Donde podían ser simplemente Adrian y Carolina, no un conde y una dama prometida. Solo dos personas que se encontraron en el momento más inesperado. Y fue, a la vez, lo mejor y lo peor que podría haberles pasado. Carolina se despertó con la sensación de que todo había cambiado. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando franjas doradas en el suelo de madera. Afuera los pájaros cantaban, tardíos visitantes otoñales que aún no habían volado hacia el sur. El aire era fresco, olía a humo de la chimenea y a algo más, canela, manzanas. Yacía mirando el techo y se tocó los labios con los dedos. El beso. La había besado ayer, 2 veces. Y el mundo entero se había puesto patas arriba. Carolina nunca había sido besada de verdad. Hubo castos roces de labios, un tío en Navidad, una prima al despedirse. Incluso un pretendiente demasiado audaz en un baile intentó robarle un beso en el jardín, pero ella lo esquivó. Pero esto era diferente. Fue un despertar. Adrian la besaba como si ella fuera el aire que respiraba, como si no pudiera parar, aun sabiendo que debía hacerlo. Y ella respondía, torpemente, desesperadamente, abriéndose a él como nunca se había abierto a nadie. Y ahora, todo había cambiado, porque ya no podía fingir que era solo gratitud, que él era simplemente un salvador y ella una viajera herida que pronto se marcharía. Se había enamorado, en 4 días, de un hombre al que apenas conocía, de un conde exiliado que vivía en el bosque, escondiéndose del mundo y de su propio pasado. Y era una locura, porque en unos días debía continuar su viaje, hacia Lord Westbrook, hacia la boda, hacia una vida donde no habría lugar para Adrian Rovenhurst. Carolina cerró los ojos y se cubrió la cara con las manos. ¿Qué había hecho? Cuando bajó a desayunar lentamente, apoyándose en las paredes, pero ya por sí misma, Adrian estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, removía algo en una olla sobre el fuego. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas hasta los codos, el chaleco desabrochado, el pelo húmedo, debía de haberse lavado en el pozo. Se giró al oír sus pasos y se quedó inmóvil por un segundo. Sus miradas se encontraron, y Carolina vio en sus ojos lo mismo que sentía ella, el recuerdo del beso, la conciencia de que habían cruzado una línea, miedo, deseo. «Buenos días», dijo él. Su voz era ronca, como si no hubiera dormido. «Buenos días». Una pausa incómoda. Luego Adrian se volvió hacia la olla. «Las gachas están casi listas. Hay manzanas del sótano. La señora Clara prometió traer pan fresco para el almuerzo». «Gracias». Carolina se acercó a la mesa y se sentó. Lo observó servir las gachas en los cuencos, cortar las manzanas, verter la leche. Sus movimientos eran mecánicos, concentrados. Evitaba mirarla. Cuando puso el cuenco delante de ella, sus dedos se rozaron accidentalmente. Ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. «Adrian».
No, por favor, la interrumpió, sentándose enfrente. Te lo ruego, ahora no. Ella se mordió el labio y asintió. Comieron en silencio, un silencio ensordecedor, solo roto por el golpeteo de las cucharas contra la madera, el crepitar del fuego en el hogar y el tic-tac de un viejo reloj en la pared. Carolina fue la primera en no soportarlo más. No podemos simplemente fingir que no ha pasado nada. Adrian dejó la cuchara y se pasó una mano por la cara. Lo sé, pero no sé qué decir. La miró por fin. Lo que pasó ayer fue un error. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Un error, repitió ella con voz apagada. Sí, porque estás prometida, porque en unos días te irás, porque no podemos, se interrumpió, apretando los puños sobre la mesa. No puedo darte lo que un hombre debe darle a la mujer que besa. No puedo casarme contigo, no puedo sacarte de aquí, ni siquiera puedo prometerte un futuro. Yo no he pedido, pero te lo mereces. Su voz se endureció. Te mereces un hombre que te ame abiertamente, que se case contigo, que te dé un hogar, hijos, la vida con la que sueña toda mujer. ¿Y yo soy un paria. No tengo nada más que esta cabaña y una reputación que yo mismo destruí. Carolina se levantó. El dolor en las costillas se intensificó, pero lo ignoró. Se acercó a él y se arrodilló junto a su silla. Me has dado más en 4 días que nadie en 19 años, dijo en voz baja. Me has enseñado lo que significa ser una misma, lo que significa estar viva, lo que significa sentir algo real, en lugar de interpretar un papel. Tomó la mano de él entre las suyas. No lo llames un error. Por favor. Adrian la miró larga y dolorosamente. Luego se inclinó y apoyó su frente en la de ella. ¿Qué estamos haciendo?, susurró. ¿Qué demonios estamos haciendo? No lo sé, pero no quiero parar. Él gimió, en voz baja, con dolor. La besó breve, desesperadamente. Luego se apartó, se levantó y se fue hacia la ventana. Tenemos 3 días, dijo, mirando al bosque. Quizás 4. El doctor Parrish vendrá pasado mañana a revisar tu estado. Si dice que puedes viajar, enviaré una carta a Westbrook. Él enviará un carruaje y te irás. Carolina se quedó de pie, con la mano en el pecho, donde el corazón se le encogía dolorosamente. ¿Y si no quiero irme? Él se giró. En sus ojos brilló una esperanza, intensa, desesperada. Pero se apagó al instante. Debes hacerlo. No tienes elección. Siempre hay una elección. No. Su voz se volvió dura. No para una mujer en tu posición. Si no te presentas ante Westbrook, tu familia se arruinará. Tu padre no te perdonará. Tu hermano seguirá endeudado. Y tú, se acercó y la tomó por los hombros. Te convertirás en una paria, como yo. Nadie te aceptará. Nadie te pedirá la mano. Vivirás el resto de tu vida en la pobreza y la deshonra. Quizás no me importe. Ahora no te importa. En 1 año, en 5, te arrepentirás. Sus dedos apretaron sus hombros. No permitiré que arruines tu vida por mi culpa. Las lágrimas le quemaron los ojos. ¿Y si tú eres mi vida? ¿Y si sin ti no tiene sentido? Adrian cerró los ojos, como si sintiera dolor. No digas eso, por favor, no lo digas. Carolina no pudo soportarlo más. Lo abrazó, torpe, desesperadamente, y se acurrucó contra su pecho, rompiendo a llorar. Todas las emociones que había reprimido durante 4 días, miedo, dolor, amor, desesperación, salieron a la superficie. Adrian le devolvió el abrazo, fuerte, casi con brusquedad. Una mano en su espalda, la otra en su cabello, presionando su cabeza contra su hombro. Lo siento, susurró en su pelo. Siento haberte encontrado. Siento no poder dejarte ir. Siento estar rompiéndote el corazón cuando yo mismo me muero por esto. Se quedaron así, abrazados, en medio de la pequeña cocina, y Carolina supo que eso era todo lo que tendrían. Esos momentos robados, esos pocos días, y luego la separación para siempre. El resto del día transcurrió en un extraño estado de suspensión.
No hablaron del futuro. No hablaron de lo que pasaría en 3 días. Simplemente existieron en el presente. Frágil, precioso, condenado. Adrian ayudó a Carolina a abrigarse. Ella se puso un vestido de día de lana color ocre con mangas largas y cuello alto, y por encima se echó un chal marrón oscuro. Se recogió el pelo en un moño bajo en la nuca, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar su rostro. Salieron al bosque. Adrian la sostenía del brazo, guiándola lentamente por un estrecho sendero entre los árboles. Las hojas crujían bajo sus pies. El viento mecía las ramas desnudas, creando una melancólica sinfonía de otoño. ¿A dónde vamos?, preguntó Carolina. Quiero mostrarte un lugar, uno especial. Caminaron unos 15 minutos. Para Carolina fue una prueba. Cada paso le provocaba dolor en las costillas, pero no se quejó. Adrian sentía su tensión, ralentizaba el paso, hacía paradas con la excusa de admirar el paisaje. Finalmente, el sendero los llevó a un claro. Carolina ahogó una exclamación. En medio del bosque, rodeado por un círculo de viejos robles, había un pequeño prado. La hierba aún estaba verde, a pesar de ser noviembre, salpicada de las últimas flores silvestres, diminutas cabezas blancas y amarillas que se estiraban obstinadamente hacia el sol. En el centro del claro había una piedra, plana y ancha, como hecha para sentarse. Solo yo y los animales del bosque conocemos este lugar, dijo Adrian en voz baja. Lo encontré la primera semana después de mudarme a la cabaña. Venía aquí cuando todo se volvía insoportable. Me sentaba, pensaba. A veces gritaba al vacío. Sonrió. Los árboles no juzgan. Carolina se acercó a la piedra y pasó la mano por su superficie rugosa. Es hermoso, como un lugar de cuento de hadas. Sí. La ayudó a sentarse en la piedra y se sentó a su lado. A veces pienso que es el único lugar del mundo donde puedo ser honesto, donde no necesito fingir. Se quedaron sentados, hombro con hombro, mirando el bosque. El silencio no era incómodo, sino acogedor. El silencio de dos personas que se sienten cómodas callando juntas. Háblame de ella, le pidió Carolina finalmente. De la mujer que amabas, por la que rompiste tu compromiso. Adrian se tensó. ¿Para qué? Porque quiero saber. Quiero entenderte. Guardó silencio durante un largo rato. Luego suspiró. Se llamaba Isabela, la esposa del vizconde Harrington, mi amigo de la universidad. Su voz se volvió distante. Me enamoré de ella en su boda. Una idiotez, ¿verdad? La vi caminar hacia el altar con su vestido blanco, sonriendo a Harrington, y comprendí que ella era la única, la que había buscado toda mi vida, y estaba para siempre fuera de mi alcance. Carolina escuchaba, apretándole la mano. ¿Qué pasó? Intenté mantenerme alejado. Pero Harrington me invitaba constantemente a su casa. Íbamos de casa, jugábamos a las cartas, discutíamos de política. E Isabela estaba allí. Sonreía, hablaba, y yo me hundía cada vez más. Se rió con amargura. Nunca crucé la línea, nunca la toqué, ni siquiera me confesé. Pero Harrington lo sintió. No sé cómo, intuición. Un día me llevó aparte y me dijo, mantente alejado de mi esposa. Y eso fue todo. El fin de nuestra amistad. ¿Y el compromiso? Ya estaba concertado. Con la hija del marqués de Radcliffe. Un buen partido, las familias estaban contentas. Lo intenté. Intenté amarla. Me decía a mí mismo que con el tiempo lo conseguiría. Pero cuanto más se acercaba la boda, más claro veía que era una mentira. No podía darle lo que ella merecía. No podía fingir toda la vida. Y te negaste. Un día antes de la boda. Los invitados ya habían llegado. El vestido estaba listo. La iglesia decorada. Fui a verla y le dije la verdad. No te amo, no podré hacerte feliz, lo siento. Se pasó una mano por la cara. Ella lloró. Su padre exigió un duelo. Mi familia, los pocos parientes que me quedaban, me repudiaron. La alta sociedad destrozó mi reputación. Y me fui. Aquí. Carolina se acurrucó contra él. Fuiste honesto. Eso es más de lo que hace la mayoría. La honestidad no compensa el dolor que causé. Pero no la condenaste a una vida con un hombre que no la amaba. Eso habría sido peor. Adrian se volvió hacia ella y la miró a los ojos.
Precisamente por eso no puedo permitir que te quedes, ¿entiendes? Si no te casas con Westbrook, tu familia sufrirá. Te convertirás en una paria y me culparás. Quizás no de inmediato, quizás en un año, en 5, pero lo harás. Y no sobreviviré a eso de nuevo. Carolina le tomó el rostro entre las manos. Nunca te culparé, pase lo que pase. No lo sabes. Lo sé. Lo besó suave, tiernamente. Lo sé porque por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo de verdad. Y eso me lo has dado tú. Él respondió al beso, más profundo, más desesperado. Sus manos rodearon su cintura y la acercaron. Carolina le rodeó el cuello con los brazos, ignorando el dolor, sintiendo solo el calor, la fuerza, la necesidad. Cuando se separaron, ambos temblaban. 3 días, susurró Adrian. Dame 3 días. Luego te dejaré ir. Lo prometo. 3 días, repitió ella. Y se besaron de nuevo, en medio del claro mágico, bajo el frío cielo de otoño, sabiendo que cada segundo era precioso porque les quedaban muy pocos. Por la tarde, después de cenar, Carolina le leyó en voz alta de nuevo. Esta vez no fue Byron, sino Shakespeare. Romeo y Julieta. No lo eligió al azar. Quería que él escuchara las palabras sobre un amor más fuerte que la muerte, que las barreras, que todo. Adrian estaba sentado junto a la chimenea, mirando el fuego, escuchando su voz. Su rostro estaba pensativo, triste. Cuando llegó al final, a la escena en la cripta donde Romeo bebe el veneno y Julieta se clava la daga, su voz se quebró. Tus labios aún están tibios, leyó, y las lágrimas le nublaron los ojos. Con un beso sellaré mi muerte. Cerró el libro, incapaz de continuar. Adrian se levantó, se acercó a ella y se arrodilló junto a la cama. No llores, le pidió, secándole las lágrimas con los pulgares. Por favor, no llores. Murieron porque no podían estar juntos. Su voz estaba rota. Es tan injusto. Es una tragedia. Así fue concebida. Pero ¿por qué el amor siempre tiene que ser una tragedia? ¿Por qué no se puede simplemente ser feliz? Él no respondió. Simplemente la abrazó, la estrechó contra sí, y se quedaron así durante mucho tiempo, escuchando el crepitar del fuego y el silbido del viento afuera. Esa noche, Carolina no pudo dormir. Yacía en la oscuridad mirando el techo, pensando en los 3 días que les quedaban, 3 días para memorizar cada rasgo de su rostro. Cada palabra, cada caricia, 3 días para vivir una vida entera. Y luego, el regreso a la realidad, a Westbrook, a un matrimonio de conveniencia, a una existencia sin amor. Pero al menos, ella lo sabría. Sabría lo que era un sentimiento verdadero. Sabría que en algún lugar del bosque había un hombre que la había amado, aunque fuera brevemente, sin esperanza, pero con sinceridad. Y quizás eso sería suficiente para vivir el resto de su vida. O quizás sería un tormento saber lo que había perdido. Carolina no lo sabía. Solo sabía una cosa. No se arrepentiría de esos días. Nunca. Aunque le rompieran el corazón. Porque es mejor tener el corazón roto que no tener corazón en absoluto. Es mejor conocer el amor y perderlo que no conocerlo nunca. Y esos 3 días, esos preciosos y condenados 3 días, serían su tesoro. Un secreto que se llevaría a la tumba. El recuerdo de Adrian Rovenhurst, del conde que le salvó la vida y le robó el corazón. La mañana del 5.º día comenzó con niebla. Carolina se despertó con una luz gris y lechosa que se filtraba por la ventana. Todo el bosque detrás de la casa estaba envuelto en un espeso velo blanco. Los árboles se habían convertido en siluetas fantasmales, y parecía que el mundo entero había desaparecido, dejando solo esta pequeña cabaña en medio de la nada. Se levantó ya casi sin dolor, solo una leve molestia en las costillas, y se acercó a la ventana. La niebla era tan densa que apenas se distinguía el banco bajo el roble. Todo parecía irreal, como si hubiera entrado en un cuento de hadas donde el tiempo se había detenido. Si tan solo fuera así. Oyó pasos detrás de la puerta y se giró. Adrian entró con una bandeja, té, tostadas, miel, pero se detuvo en el umbral al verla junto a la ventana. Carolina llevaba puesto el camisón, sencillo, blanco, hasta los tobillos.
con mangas largas y un discreto escote. El cabello suelto, cayendo en ondas por la espalda y los hombros, dorado a la luz gris. Los pies descalzos sobre el suelo frío. Su perfil iluminado por la brumosa mañana era una nariz elegante, labios carnosos, un cuello largo. Parecía una visión, algo etéreo, de otro mundo. Adrian se quedó inmóvil, incapaz de apartar la mirada. La bandeja tembló ligeramente en sus manos. «Lo siento», murmuró Carolina, reaccionando. «Deberías haberme vestido. Es que la niebla que... es tan hermosa». No. Su voz era ronca. «No te disculpes. ¿Tú?» Se interrumpió y dejó la bandeja sobre la mesa. «Eres hermosa». Ella se sonrojó. Un rubor se extendió por sus pálidas mejillas y bajó por su cuello. Carolina se abrazó a sí misma, de repente consciente de lo expuesta que se veía en camisón frente a un hombre. Pero no fue a vestirse. Adrian se acercó a la ventana y se paró a su lado, sin tocarla, simplemente a su lado. Miraron la niebla en silencio, y el aire entre ellos vibraba con lo no dicho. «Hoy vendrá el doctor Parrish», dijo él finalmente, después del almuerzo. El corazón de Carolina se encogió. «Entiendo. Te examinará. Dirá si puedes viajar». «¿Y si dice que sí?» Adrian no respondió. Simplemente apretó la mandíbula, sin dejar de mirar la niebla. Carolina se volvió hacia él y le tocó el brazo. «Adrian, mírame». Él se giró. En sus ojos azules había tormento. «Si dice que puedes viajar, enviaré la carta a Westbrook esta misma tarde. Él enviará un carruaje. En un día, máximo 2, te irás». Hizo una pausa. «Y no volveré a verte nunca más». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas, definitivas. «Si hubiera otra manera», comenzó ella. «Pero no la hay». Le tomó el rostro entre las manos. «Ambos lo sabemos. Debes casarte con Westbrook. Yo debo quedarme aquí. Es la única forma de que tu familia no sufra y tú no te conviertas en una paria. Pero no quiero...» «Lo sé». Sus pulgares acariciaban sus pómulos. «Dios, lo sé. Pero a veces, lo que queremos y lo que debemos hacer son cosas diferentes». Carolina cerró los ojos y se apoyó en sus manos. «Quédate conmigo hoy», susurró. «Todo el día. No vayas de casa, no vayas a la finca a atender tus asuntos. Simplemente, quédate. Por favor». Adrian la atrajo hacia sí y la abrazó. Apoyó la barbilla en su coronilla. «Lo prometo, no iré a ninguna parte». Después del desayuno, Carolina regresó a su habitación para vestirse. Eligió el vestido con esmero, el último de los que había traído y aún no se había puesto. Era de lana fina de un profundo color esmeralda, casi verde botella, con talle alto ceñido por una cinta de seda negra. Las mangas eran largas, fruncidas en los hombros y ajustadas en las muñecas. El escote era cuadrado, discreto, pero realzaba sus clavículas. La falda caía en pliegues rectos, susurrando al caminar. Le pidió a la señora Clara, que había entrado con una cesta de ropa limpia, que la ayudara con el peinado. La anciana se lo recogió al estilo griego, sujeto en la coronilla con horquillas invisibles, permitiendo que algunos rizos cayeran sobre las sienes y el cuello. Sencillo, pero elegante. Cuando Carolina se miró en el espejo, vio a una desconocida, no a la joven pálida y asustada que yacía en el barro 5 días atrás, no a la hija obediente que viajaba hacia un prometido no deseado. Vio a una mujer, joven, de 19 años, pero en sus ojos, ámbar con destellos dorados, había una profundidad que antes no existía. El rostro aún pálido, pero las mejillas tenían un rubor saludable. Los labios carnosos, rosados, guardando el recuerdo de los besos. La figura esbelta, casi frágil, pero en su postura se leía una nueva confianza. Una mujer que por primera vez en su vida elegía con el corazón y no con el deber, aunque esa elección la destrozara. Adrian la esperaba en la sala de estar. Estaba de pie junto a la chimenea, mirando el fuego, sumido en sus pensamientos. Cuando oyó sus pasos, se giró y se quedó inmóvil. Carolina vio cómo se dilataban sus pupilas, cómo un escalofrío recorría su cuerpo.
cómo tragaba saliva, intentando controlar sus emociones. Ese vestido. Comenzó con voz ronca. ¿Te gusta? Con él dio un paso hacia ella. Pareces una reina, no una diosa, algo etéreo. Carolina se rió, en voz baja pero con sinceridad. Soy una chica normal con un vestido normal. No eres normal. Le tocó la mejilla, deslizando un dedo por la línea de su mandíbula. Nunca lo has sido. Desde el momento en que te encontré en el bosque, supe que eras especial. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Carolina podía ver cada una de sus pestañas, cada diminuta línea alrededor de sus ojos, cada pelo de su barba incipiente. Adrian susurró: Si hoy es mi último día aquí, no quiero desperdiciarlo en miedos y arrepentimientos. Quiero recordarlo, cada segundo, cada caricia, todo. Él apoyó su frente en la de ella. Entonces, vamos. Quiero mostrarte otro lugar. Salieron a la niebla, todavía densa, que convertía el mundo en una acuarela de grises y blancos. Adrian le echó por los hombros su propio abrigo, largo, de lana azul oscuro, que olía a él. Le quedaba grande, pero era cálido. Caminaron por el sendero, tomados de la mano. Carolina ya no cojeaba. Las costillas apenas le molestaban. Se sentía fuerte, sana, viva. Quizás por primera vez en su vida, verdaderamente viva. Adrian la guió más adentro del bosque, por senderos que solo él conocía, entre árboles viejos, pasando por matorrales de helechos y zarzas. La niebla lo envolvía todo, amortiguando los sonidos, y parecía que estaban solos en el mundo. ¿A dónde vamos?, preguntó Carolina. A un arroyo. Hay un lugar allí. Quiero que lo veas. Caminaron unos 20 minutos más. Carolina oyó el murmullo del agua antes de ver el arroyo. Luego, la niebla se disipó un poco y ante ella se abrió la vista. Un arroyo ancho, de aguas transparentes que corrían sobre las piedras. Las orillas estaban cubiertas de musgo y helechos, y cruzando el arroyo, un pequeño puente de piedra, viejo, cubierto de musgo, claramente construido muchos años atrás. Pero lo más sorprendente era que en la orilla de ella opuesta había una ruina. No una casa ni un castillo, algo intermedio. Los restos de muros de piedra parcialmente derrumbados. Un arco que no llevaba a ninguna parte. Una columna que se alzaba solitaria entre la maleza. La hiedra lo cubría todo, convirtiendo la ruina en parte del bosque. ¿Qué es esto?, susurró Carolina, fascinada. Un antiguo pabellón de caza, construido en tiempos del abuelo de mi tío, hace más de 100 años. Se quemó en un incendio cuando yo tenía 10. Nadie se molestó en reconstruirlo. Adrian la guió a través del puente, pero me encanta este lugar. Se siente la historia, el tiempo, algo eterno. Entraron en la ruina, bajo el arco donde hacía mucho que no había techo, solo el cielo. El suelo estaba cubierto de hojas caídas y musgo. Los muros, a la altura del pecho, conservaban fragmentos de tallas, vides, hojas, símbolos heráldicos. Imagino lo hermoso que debió de ser, dijo Carolina, tocando la piedra fría. Aquí se celebraban bailes, cenas de caza. Mi tío contaba que una vez estuvo aquí el propio rey. Adrian sonrió. Ahora solo hay fantasmas. Y nosotros. Y nosotros. Estaban de pie en medio de la ruina, rodeados de niebla y silencio, y Carolina comprendió de repente que él no la había traído allí por casualidad. Este lugar era una metáfora, una belleza destruida por el tiempo, un amor que no puede existir en el mundo real, pero que permanece en la memoria. Adrian se volvió hacia ella y le tomó ambas manos. Carolina, comenzó seriamente. Antes de que llegue el médico, antes de que todo termine, debo decírtelo. Hizo una pausa. Te amo. El corazón se le detuvo. Sé que es una locura. 5 días. Solo 5 días. Pero te amo como si te hubiera conocido toda la vida. Amo tu fuerza, tu honestidad, la forma en que ves el mundo. Amo cómo lees, cómo ríes, cómo no tienes miedo de decir la verdad. Su voz temblaba. Te amo. Y aunque no vuelva a verte nunca más, eso no cambiará.
Hasta el final de mis días solo existirás tú. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carolina. Yo también te amo, susurró. Te amo tanto que me duele respirar cuando pienso en irme. Te amo, Adrian Rovenhurst, con todas tus cicatrices, con todo tu pasado. Amo al hombre que me salvó, al que me enseñó lo que es ser una misma. Él la atrajo hacia sí y la besó, desesperada, apasionadamente, como si fuera la última vez. Carolina respondió con la misma intensidad, abrazándolo, dejándose llevar, memorizando cada sensación, sus labios sobre los de ella, sus manos en su cabello, su cuerpo presionado contra el suyo, su olor, cedro, cuero, hombre, su sabor, salado por las lágrimas de ella, dulce por su ternura. Cuando se separaron, ambos jadeaban, temblaban. «Quédate», exhaló Adrian. «No te vayas. Al diablo con Westbrook, al diablo con las deudas, al diablo con todo. Quédate conmigo, aquí. Viviremos de forma sencilla, pero estaremos juntos». Carolina cerró los ojos y apoyó la frente en su pecho. «Sabes que no puedo. Mi familia. Encontraré una manera de ayudar a tu familia. Venderé algo de la finca. Pediré un préstamo. Lo que sea. Adrian, no puedo dejarte ir». Su voz se quebró. «Dios, no puedo». Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos, llenos de dolor, amor y desesperación. «Y yo no puedo condenarte a una vida con una mujer que arruinó aún más tu reputación, que trajo la deshonra, que...» Se interrumpió. «Te arrepentirás. Cuando pase el primer impulso de pasión, te darás cuenta de que has sacrificado demasiado. Y me odiarás. Nunca. No lo sabes. Nadie lo sabe hasta que lo vive». Adrian la soltó y retrocedió un paso. Se pasó las manos por la cara, por el pelo. Se volvió hacia los muros en ruinas y golpeó la piedra con el puño. «No es justo», gritó al vacío. «¿Por qué te encontré si no puedo retenerte? ¿Por qué el destino me dio a probar la felicidad solo para arrebatármela?» Carolina se acercó por detrás, lo abrazó y apoyó la mejilla en su espalda. «Quizás para que ambos lo supiéramos», susurró. «Para que supiéramos que el amor verdadero existe, que somos capaces de sentirlo, aunque no podamos estar juntos. Es importante saberlo». Él se giró en sus brazos y la abrazó tan fuerte que le costó respirar. «Te recordaré toda mi vida», dijo con voz ronca. «Cada día, cada noche, en cada aliento. Y yo a ti, siempre». Se quedaron de pie entre las ruinas, abrazados, y la niebla los envolvía como un sudario. Cuando regresaron a la cabaña ya era casi mediodía. La señora Clara había puesto la mesa: sopa de pollo, pan fresco, queso, tarta de manzana. Comieron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Después del almuerzo, Carolina le leyó de nuevo, esta vez poesía, Wordsworth, Coleridge, Keats. Adrian estaba sentado con los ojos cerrados, escuchando su voz, y ella veía cómo las sombras de las emociones se deslizaban por su rostro. A las 3 se oyó el sonido de cascos. El doctor Parrish había llegado. Carolina lo recibió con el corazón encogido. El viejo médico fue amable, profesional. Le examinó las costillas, comprobó la movilidad de su brazo, le revisó la cabeza. «Asombroso», dijo, negando con la cabeza. «Se está recuperando más rápido de lo que esperaba, Lady Carolina. Las costillas están sanando bien. El brazo está casi normal. La conmoción ha pasado sin secuelas». «¿Entonces puedo viajar?». Su voz era firme, pero sus manos temblaban. El médico asintió. «Sí, mañana o pasado mañana. En un carruaje cómodo con paradas para descansar. Pero sí, puede». Las palabras cayeron como una sentencia. Carolina miró a Adrian. Él estaba de pie junto a ella a la ventana, de espaldas a ellos, con los hombros tensos. «Gracias, doctor», dijo en voz baja. Cuando Parrish se fue, se quedaron solos. Adrian no se giró. Simplemente se quedó mirando por la ventana, donde la niebla comenzaba a disiparse, revelando un cielo gris. «Enviaré la carta a Westbrook esta tarde», dijo con voz apagada. «Su finca está a 2 días de viaje. Enviará un carruaje pasado mañana. Quizás venga él mismo». «Bien, bien». El silencio era ensordecedor. Luego Adrian se giró.
Su rostro no mostraba emociones, solo desolación. Todavía nos queda hoy y mañana 2 días. Hizo una pausa. Quiero pasarlos de tal manera que los recuerdes, para que tengas algo luminoso, no solo dolor. Carolina se acercó a él y le tomó el rostro entre las manos. Todo lo que tiene que ver contigo ya es luminoso, incluso el dolor, porque es real. Él la besó larga, tierna, como una despedida. Y Carolina comprendió que la despedida ya había comenzado. Con cada beso, con cada caricia, se estaban soltando poco a poco, preparándose para lo inevitable, para el momento en que llegara el carruaje y ella se marchara de su vida para siempre, dejando solo recuerdos y un amor que no estaba destinado a ser. Por la noche, se sentaron junto a la chimenea. Adrián la tenía en su regazo, con cuidado de no hacerle daño en las costillas. Carolina se acurrucaba contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. «Háblame del futuro», le pidió. «De cómo lo ves, para ti». Adrián guardó silencio durante un largo rato, acariciándole el pelo. «Me quedaré aquí», dijo finalmente. «En el bosque. Administraré la finca desde la distancia, a través de gente de confianza. Quizás escriba un libro sobre la guerra, sobre lo que vi». Hizo una pausa. «Envejeceré solo, moriré solo, y estará bien, porque si no puedo estar contigo, no quiero estar con nadie». Las lágrimas quemaron los ojos de Carolina. «No digas eso, pero es la verdad». La besó en la coronilla. «¿Y tú cómo ves tu futuro?» Ella no quería responder. No quería pensar en una vida con Westbrook, en un matrimonio frío, en los años que se extendían por delante sin amor. Pero no podía mentir. «Me casaré con él», susurró. «Seré una buena esposa. Tendré hijos, si Dios quiere. Sonreiré en las recepciones. Administraré la casa». Su voz se quebró, y cada noche, al dormirme, pensaré en ti, en el bosque, en la casa donde me sentí viva por primera vez. Adrián la abrazó más fuerte. «Prométeme una cosa». «¿Qué?» «Sé feliz, como puedas. Encuentra alegría en tus hijos, en los libros, en algo. No desperdicies tu vida anhelando lo que no puede ser. Solo si tú prometes lo mismo». Él se rió con amargura, sin humor. «Lo intentaré». Se quedaron sentados hasta bien entrada la noche, abrazados, escuchando el crepitar del fuego y el silbido del viento. Y ambos sabían que esa era su última noche. Mañana sería la despedida. Y pasado mañana, el final. El final de una historia que comenzó en el bosque y terminaría con corazones rotos. Pero al menos había existido. Al menos lo sabían. Sabían lo que significaba amar de verdad. Aunque ese amor estuviera condenado. Aunque solo hubiera durado una semana. La semana más importante de sus vidas. Una semana que recordarían para siempre. El último día comenzó con lluvia, no una llovizna suave y otoñal, sino un verdadero aguacero que golpeaba el techo, repiqueteaba en las ventanas y convertía el mundo exterior en una borrosa acuarela gris. Los truenos retumbaban a lo lejos, los relámpagos rasgaban el cielo plomizo. Carolina se despertó sola. Adrián no había venido por la noche, después de aquella velada junto a la chimenea. La acompañó a su habitación, le dio un beso en la frente y se fue sin mirar atrás, como si temiera que si se quedaba, no podría dejarla ir. Yacía escuchando la lluvia y pensaba, hoy llegará. Lord Westbrook, su prometido, el hombre con el que debía casarse. Adrian había enviado la carta anteayer con un mensajero. La respuesta llegó ayer por la tarde, mientras estaban sentados junto al fuego. Carolina vio cómo cambiaba el rostro de Adrian al leerla. Se volvió duro, cerrado. «¿Qué dice?», preguntó en voz baja. «Que vendrá él mismo, hoy, para el mediodía». Adrian arrugó la carta en un puño. «Que se alegra de saber de tu recuperación. Que espera con impaciencia conocer a su prometida». Carolina no respondió. Simplemente se acurrucó más contra él, y no volvieron a hablar del tema. Ahora, ese día había llegado. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia lo inundaba todo, el bosque, el claro, el camino. En algún lugar, por ese sendero de lodo desdibujado,
Viajaba un carruaje con el hombre que la sacaría de allí, lejos de Adrian, lejos de la semana que la había cambiado para siempre, lejos del amor que no debería haber existido. Carolina apoyó la palma de la mano en el cristal frío y cerró los ojos. Bajó a desayunar con su último vestido, de seda color burdeos oscuro con cintas de terciopelo negro en la cintura y los puños, severo, casi de luto, el pelo recogido en un moño apretado en la nuca, sin un solo mechón suelto, el rostro pálido pero sereno. Parecía una dama, como la Carolina Montgomery que había salido de Londres 2 semanas atrás. Solo sus ojos la delataban. Había en ellos una profundidad que antes no existía. Dolor, amor, determinación. Adrian estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando la lluvia. Se giró cuando ella entró, y algo vaciló en su rostro. «¿Estás lista?», constató. Sí, silencio. Luego señaló la mesa, donde humeaba el té y había tostadas. «Come, el viaje será largo». Se sentaron uno frente al otro, sin tocarse, sin hablar, simplemente sentados, y cada segundo era una tortura. Carolina no podía tragar ni un bocado. Solo sostenía la taza, calentándose las manos, mirando a Adrian. Él vestía formalmente, una levita gris oscuro, una camisa blanca de cuello alto, una corbata negra anudada con impecable precisión, el pelo peinado hacia atrás, el rostro inexpresivo, como tallado en piedra. El conde de Rovensthurst, no simplemente Adrian, se había puesto una máscara. Se preparaba para recibir a Westbrook, se preparaba para dejarla ir. Adrian, comenzó ella, pero él negó con la cabeza. «No, por favor, si dices algo ahora no lo soportaré». Ella guardó silencio. Apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El tiempo se arrastraba dolorosamente lento. Cada minuto era una eternidad. Cada campanada del reloj en la pared marcaba la cuenta atrás hacia el final. A las 11:30 se oyó un sonido, el golpeteo de cascos, el crujido de ruedas, voces, el carruaje. Carolina se levantó tan bruscamente que volcó la taza y el té se derramó sobre la mesa. No se dio cuenta. Simplemente se quedó de pie, con la mano en el pecho, donde el corazón le latía con fuerza. Adrian se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. «Es él», dijo con voz apagada. «Westbrook». Carolina se acercó y se paró a su lado. Vio cómo un hombre salía de un elegante carruaje negro con un escudo de armas en la puerta. Lord Richard Westbrook. Lo había visto solo 3 veces, en 2 bailes en Londres, y una vez cuando fue a visitar a su padre para discutir los términos del matrimonio. Lo recordaba vagamente, alto, delgado de más de 40 años, con canas incipientes. Ahora, viéndolo de cerca, notaba más detalles. Un rostro estrecho con labios finos, apretados en una línea de descontento. Ojos grises y fríos, evaluadores, calculadores. Movimientos bruscos, impacientes. Hizo un gesto a un lacayo, le ordenó algo. Su tono era autoritario, casi grosero. No se le podía llamar guapo, pero no era una cuestión de apariencia. Era la forma en que miró la cabaña, con un desprecio apenas disimulado. Cómo hizo una mueca al pisar el barro. Cómo se volvió hacia su sirviente y le dijo algo que lo hizo encogerse. Carolina sintió un frío en el estómago. Este hombre sería su marido, el padre de sus hijos, el hombre con el que pasaría el resto de su vida. «Tengo que recibirlo», dijo Adrian. «Quédate aquí». «No». Su voz era firme. «Iré contigo». Él la miró, larga, inquisitivamente. «¿Estás segura?» «Sí». Salieron al porche. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una fina llovizna. Westbrook subía los escalones, ayudado por un sirviente, haciendo muecas por el barro en sus botas. Al ver a Carolina, se detuvo. La recorrió con la mirada, evaluadora, fría, como si estuviera tasando una mercancía. «Lady Carolina», dijo. Su voz era aguda, desagradable. «Por fin,
Estaba sumamente preocupado al recibir la noticia del accidente. Lord Westbrook, respondió ella, haciendo una reverencia. Le agradezco su preocupación. Su mirada se deslizó hacia Adrian, y algo cambió en su rostro. Primero reconocimiento, luego aversión. Rovensehurst, dijo fríamente. No esperaba encontrarlo aquí. Pensé que todavía se escondía de la sociedad después de aquel escándalo con Lady Charlotte. Adrian no se inmutó. Vivo en mi finca, Westbrook. No me escondo. Hizo una pausa. Y le agradezco que haya venido tan rápido. Lady Carolina se ha recuperado y está lista para continuar su viaje. Westbrook asintió, mirando de nuevo a Carolina. Se acercó, le tomó la barbilla cariguilla entre los dedos, bruscamente, casi con dolor, y le giró el rostro hacia la luz. Los arañazos casi han sanado. Bien, no me gustaría que la novia pareciera dañada. La soltó y retrocedió. Recoja sus cosas. Nos vamos de inmediato. El camino es largo y no tengo intención de pasar la noche en este páramo. Carolina se quedó de pie, aturdida por su contacto, frío, evaluador, desprovisto de toda ternura. Miró a Adrian y vio cómo se le tensaba la mandíbula, cómo se le apretaban los puños. Acompañaré a Lady Carolina adentro para que pueda prepararse, dijo Adrian con voz neutra. ¿Puede esperar aquí o en el carruaje? En el carruaje, resopló Westbrook. No pienso mojarme bajo la lluvia. Se volvió hacia Carolina. 10 minutos, Lady Carolina. No más. Se dio la vuelta y caminó hacia el carruaje. Carolina lo siguió con la mirada, sintiendo como todo se le encogía por dentro. 10 minutos. 10 minutos para el final. Entraron en la casa. Adrian cerró la puerta y se apoyó en ella. La miró de una manera que a Carolina le cortó la respiración. «Lo has visto», dijo con voz ronca. «Has visto cómo es. Frío, grosero, cruel, te tratará como a un objeto, como a un adorno para su casa. Lo sé. ¿Y aún así te irás?» Carolina se dio la vuelta y entró en su habitación. Las maletas ya estaban hechas. La señora Clara la había ayudado ayer. Todas sus cosas estaban cuidadosamente dobladas, listas para partir. Como si nunca hubiera estado allí, Adriananos entró detrás de ella y se detuvo en la puerta. «Carolina, escúchame», comenzó desesperadamente. «No te vayas, quédate. Sé que será difícil. Habrá un escándalo, tu familia se enfurecerá, la sociedad juzgará, pero encontraré la manera. Venderé parte de la finca, pagaré las deudas de tu padre, nos casaremos, viviremos aquí lejos de todos, de forma sencilla, modesta, pero juntos». Carolina le daba la espalda, aferrada al borde de la mesa. Y en un año, en 5, cuando la primera pasión se apague y solo quede la realidad. Su voz temblaba. Cuando te des cuenta de que has sacrificado todo, reputación, posición, respeto, por una muchacha que arruinó aún más tu vida, ¿no me odiarás? Nunca. No lo sabes. Se giró y las lágrimas brillaban en sus mejillas. Nadie lo sabe hasta que lo vive. El amor no es solo pasión y romanticismo. Son años, dificultades, rutina, realidad. ¿Y si esa realidad no es suficiente? Adrian cruzó la habitación en 3 zancadas. La agarró por los hombros. Entonces lo superaremos. Juntos. ¿No es eso lo que vale el amor? No la perfección, sino el intento. La atrajo hacia sí. Estoy dispuesto a arriesgarme. Por ti, estoy dispuesto a todo. La pregunta es, ¿lo estás tú? Carolina lo miró a los ojos, azules, desesperados, llenos de amor, y sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Estaba lista? Toda su vida le habían enseñado a obedecer a su padre, a ser una hija dócil, a hacer lo que se esperaba de ella. Pero esta semana la había cambiado. Adrian la había cambiado. Había visto cómo podía ser la vida cuando se vive para uno mismo, no para los demás. Sí, habría un escándalo. Sí, su familia la repudiaría. Sí, la sociedad la condenaría. Pero estaría viva.
verdaderamente viva, con el hombre que amaba. O podía subir a ese carruaje, irse con Westbrook, convertirse en su esposa. Vivir un matrimonio frío, teniendo hijos con un hombre que solo la veía como un adorno. Pasar años en una jaula de oro muriendo por dentro poco a poco. Segura, correcta, muerta. La decisión llegó de repente. Clara, nítida, irreversible. Estoy lista, susurró. Adrian se quedó inmóvil. ¿Qué? Estoy lista. Su voz se hizo más firme. No iré con él. Me quedaré contigo. Pase lo que pase, escándalo, deshonra, pobreza. No me importa. Porque una vida sin ti no es vida en absoluto. Por un segundo, no se movió. Simplemente la miró, como si no lo creyera. Luego la besó con furia, desesperación, con el alivio de un hombre que recibe el indulto en el último segundo. Carolina respondió con la misma pasión, abrazándolo, dejándose llevar, sabiendo que era lo correcto, la única decisión correcta de su vida. Cuando se separaron, ambos sonreían entre lágrimas. «Estamos locos», dijo ella. Sí. Apoyó su frente en la de ella, pero locos juntos. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Brusco, impaciente. «Lady Carolina». La voz de Westbrook sonaba irritada. «Se acabó el tiempo. Salga de inmediato». Carolina inspiró profundamente. Enderezó los hombros. Tomó la mano de Adrian. «Vamos, juntos». Salieron al porche. Westbrook estaba de pie junto al carruaje, golpeando el suelo con su bastón. Al verlos, frunció el ceño. Por fin. ¿Dónde está su equipaje? Carolina dio un paso adelante. Levantó la barbilla. Lord Westbrook, tengo algo que decirle. Algo en su tono lo puso en alerta. ¿Qué me enerva? No iré con usted. Las palabras sonaron claras, firmes. No me casaré con usted. Le pido disculpas por las molestias, pero mi decisión es final. Silencio. Luego, el rostro de Westbrook se contorsionó de rabia. ¿Qué? Chilló. No puede. Tenemos un contrato. Su padre dio su consentimiento. Todo está decidido. Mi padre dio su consentimiento. Yo no. Carolina sentía que le temblaban las manos, pero su voz no flaqueó. No soy un objeto que se pueda vender. Soy una persona. Y tomo mi propia decisión. ¿Su decisión? Westbrook se rió, con malicia insultante. Una muchacha de 19 años cree que puede tomar decisiones. Se da cuenta de lo que pasará. Su familia se arruinará. Su padre la maldecirá. Ningún hombre decente la tomará por esposa. Lo sé, y aún así. Se interrumpió, miró a Adrian, luego de nuevo a Carolina. La comprensión se reflejó en su rostro. Ah, entiendo. Usted y Rovenhurst. Debería haberlo adivinado. Su voz se volvió venenosa. La tonta ingenua se enamoró del paria. ¡Qué romántico! En un año, cuando pasen hambre, recordarán este momento. Adrian dio un paso adelante, pero Carolina lo detuvo, poniendo una mano en su pecho. Lord Westbrook dijo fríamente, puede decir lo que quiera de mí, pero no toleraré que insulte al conde de Rovenhurst. Él es un hombre de honor, algo que no se puede decir de un hombre que trata a su prometida como a una mercancía. Westbrook se puso rojo de ira. Se arrepentirá de esto, le escribiré a su padre. Le contaré a todo Londres que se fugó con un libertino, que arruinó su propia reputación por una pasión pasajera. Ninguna casa decente la recibirá. Que así sea. Carolina levantó la barbilla aún más. Prefiero ser una paria con el hombre el hombre que amo que una dama respetable en una jaula. Westbrook la miró con tanto odio que por un momento ella sintió miedo. Luego escupió justo a sus pies y se volvió hacia el carruaje. Están ambos malditos. Lanzó por encima del hombro. Nos veremos en el infierno. Cerró de un portazo la puerta del carruaje y éste se puso en marcha, las ruedas salpicando barro. Un minuto después, el carruaje desapareció tras una curva. Carolina se quedó de pie, mirándolo alejarse, y solo entonces fue consciente de lo que había hecho. Había borrado su pasado.
roto todos los lazos, saltado a lo desconocido. Comenzó a temblar, de miedo, de alivio, de conmoción. Adrian la abrazó y la estrechó contra sí. «Lo has hecho», susurró en su pelo. «Dios, de verdad lo has hecho». «Estoy aterrorizada», confesó, acurrucándose contra su pecho. «¿Qué he hecho? Mi padre nunca me perdonará. Mi hermano, la familia. Lo he arruinado todo». «No», la apartó y le tomó el rostro entre las manos. «No lo has arruinado, has elegido. Por primera vez en tu vida, te has elegido a ti misma, tu vida, tu felicidad». La besó en la frente. «Y te prometo que no te arrepentirás. Juro que haré todo lo posible para que seas feliz». Carolina lo miró a los ojos, sinceros, amorosos, llenos de promesas, y sintió que el miedo se desvanecía. «Ya soy feliz», susurró. «Contigo, soy feliz». Él la besó, larga, tiernamente, como una promesa. Por la noche se sentaron junto a la chimenea. La lluvia había cesado, el cielo se había despejado y la luna brillaba por la ventana, llena, radiante, convirtiendo el bosque en un reino de plata. Carolina estaba en el regazo de Adrian, con la cabeza en su hombro. Él le acariciaba el pelo, lenta, tranquilizadoramente. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz baja. «Ahora nos casaremos». Su voz era firme, lo antes posible. «No quiero dar a nadie motivos para dudar de tu honor». «¿Y el escándalo?». «Lo habrá», suspiró. «Enorme. Westbrook cumplirá su palabra, se lo contará a todos. Tu familia, mi familia, toda la sociedad, todos estarán en nuestra contra. ¿Y estás seguro de que quieres esto?». Adrian le giró el rostro. «Carolina Montgomery, te he esperado toda mi vida sin saber que te esperaba. Y ahora que te he encontrado, estoy dispuesto a pasar por cualquier infierno con tal de no perderte». La besó. «Sí, estoy seguro, más que seguro». Ella sonrió por primera vez en todo el día, con sinceridad. «Entonces, sí, me casaré contigo, Adrian Rovenhurst». «¿Cuándo?». «Mañana». Se rió al ver su sorpresa. «¿Para qué esperar? No tenemos motivos. No hay padres a los que invitar. No hay invitados. Solo nosotros». «Solo nosotros», repitió él sonriendo. «Me gusta». Se besaron de nuevo, y en ese beso había una promesa de futuro. Difícil quizás. Lleno de pruebas, seguramente. Pero suyo. Auténtico. La boda se celebró al día siguiente en la pequeña iglesia del pueblo. El sacerdote, un viejo vicario que recordaba aún al tío de Adrian, no hizo preguntas innecesarias. La señora Clara y su marido fueron los testigos. Carolina llevaba un sencillo vestido blanco de muselina, sin joyas, con una corona de las últimas flores de otoño en el pelo. Adrian, su mejor levita azul oscuro y una corbata blanca. Estaban de pie ante el altar, tomados de la mano, pronunciando sus votos. No eran palabras grandilocuentes ni solemnes, sino sencillas y honestas, sobre el amor, la fidelidad y el apoyo. Cuando el vicario dijo, «Puede besar a la novia», Adrian la atrajo hacia sí y la besó con tanta ternura, tan profundamente, que Carolina sintió las lágrimas en sus mejillas. Salieron de la iglesia como marido y mujer, el conde y la condesa de Rovenhurst. Parias quizás, pero juntos. Pasaron 3 meses. El invierno cubrió el bosque de nieve, convirtiéndolo en un cuento de hadas. La cabaña estaba rodeada de ventisqueros, el humo de la chimenea se elevaba hacia el cielo frío y, dentro, siempre hacía calor. Era acogedor y olía a pasteles recién horneados y a felicidad. Carolina estaba de pie junto a la ventana, viendo a Adrian cortar leña en el patio. La camisa desabrochada a pesar del frío, el sudor brillando en su frente, los músculos moviéndose bajo la fina tela. Sonrió y se llevó una mano al vientre, que comenzaba a redondearse bajo las capas del vestido. Su hijo, el fruto de un amor encontrado en el bosque, entre ruinas y lluvia. Nunca recibió cartas de su familia. Su padre la repudió oficialmente,
a través de un abogado. Su hermano no respondió a su carta. La alta sociedad, como había prometido Westbrook, los declaró parias. Pero Carolina no se arrepentía, ni una sola vez, ni por un segundo. Porque aquí, en esta pequeña cabaña, era feliz, verdadera y profundamente feliz. Adrian entró, sacudiéndose la nieve de las botas. La vio junto a la ventana y sonrió, con esa sonrisa que solo le dedicaba a ella. ¿En qué piensas?, preguntó, acercándose por detrás y rodeándola por la cintura. En lo extraña que es la vida. Cubrió las manos de él con las suyas. Iba de camino a casa de un prometido al que no amaba. El carruaje se estrelló. Pude haber muerto. Pero en lugar de eso, te encontré a ti. Encontré el amor, encontré un hogar. Y yo te encontré a ti. La besó en la sien. Lo mejor que me ha pasado. Carolina se giró en sus brazos y lo miró a los ojos. ¿Te has arrepentido alguna vez? Nunca. La respuesta fue instantánea. Ni siquiera en los días más difíciles, cuando el dinero escaseaba, cuando llegaban cartas con amenazas, cuando el mundo entero estaba en nuestra contra, ni una sola vez me he arrepentido. Porque tú lo valías 1000 veces. Se puso de puntillas y lo besó. Te amo, Adrian Rovenhurst, y yo te amo a ti, Carolina Rovenhurst. Puso una mano en su vientre, y a este pequeño, y a la vida que estamos construyendo. Se quedaron de pie junto a la ventana, abrazados, mirando el bosque nevado, el mundo que los había rechazado, pero que ya no importaba, porque tenían todo lo que necesitaban: amor, un hogar, un futuro que comenzó el día en que un carruaje se estrelló en el bosque, cuando una joven herida encontró a un salvador, y un conde exiliado encontró una razón para volver a vivir. En el bosque, donde una vez se estrelló el carruaje, los aldeanos colocaron una pequeña cruz de piedra, no como un monumento a la tragedia, sino como un recordatorio. A veces, lo que parece el final es, en realidad, el principio de algo hermoso, el principio de una vida de verdad, el principio de un amor que lo cambia todo.